Muy buen día, ¿cómo están, estimadas, estimados estudiantes? Buenos días, Lick. Hola, buen día. ¿Qué tal, Armando? Bienvenidos. Muy bien. Gracias por... Hola, Ricardo, saludos. Muy bien, gracias por esperar, por favor. Ustedes saben, estos días vuelo de la universidad o salgo de la universidad volando, ¿no? Entonces, les agradezco su comprensión. Muy bien, por favor, empezamos con la clase programada para hoy. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto, genial. Gracias. Bien, vamos a ver lo que son o lo que es la funcionalidad, ¿sí? La funcionalidad del sonido. Te acordarás otros detallitos que hemos visto con anterioridad que tenían que ver con las cualidades. Ahora hablamos de la funcionalidad, ¿sí? ¿Qué función va a cumplir el sonido en determinado momento, en determinada situación dentro de una producción? ¿Ya? Partiendo de eso, nos vamos a encontrar con una funcionalidad. La primera funcionalidad del sonido, que es la que se refiere al documento, el sonido documental. Este sonido documental se va a referir en primera instancia a este aspecto que cuando grabamos algo, cuando tenemos el registro de algo, justamente se hace un documento, se hace un registro de aquello, vale decir, la declaración, la voz que tú puedas captar y que puedas administrarla, archivarla en un determinado dispositivo de archivo, valga la redundancia, vale decir en una memoria USB, en un disco compacto, sea el aparato que tú utilices, va a servir de documento, sirve de un elemento de respaldo ante cualquier situación. Incluso los efectos de sonido que nosotros nos encontramos, qué sé yo, de un bosque y demás, ese es un documento, ¿sí? Entiende bien la palabra documento, ¿sí? Es que captamos de una realidad, ¿sí? Lo captamos de una realidad determinada. Entonces, este sonido se vuelve un documento, como bien dice la diapositiva, un testimonio. Y la idea es remitir al oyente al sonido producido por la realidad. Entonces, recordarás que hemos visto una serie de elementos y componentes relacionados a lo que son imágenes, a lo que son sonidos propiamente al inicio de nuestras clases. A partir de eso, te habrás dado cuenta que hemos ido viendo, hemos ido ya trabajando cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Porque cuando veíamos nosotros el tema de la música, por ejemplo, va a generar o ha generado algún tipo de documento en el sentido de demostrarnos algo, de que estaba relacionado a algo. El efecto producido de un árbol como tal, perdón, de un bosque donde están los animales, el sonido de un amanecer como tal, igual, ayuda a esto, nos ayuda a transportarnos a una realidad como tal, ¿ya? Dos detallitos en función de lo que es el sonido, ¿sí? El sonido diagético y el sonido extradiagético, ¿sí? El sonido diagético va a ser aquel que va a ser captado específicamente de una realidad determinada, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de que tú vayas, gracioso, vayas al bosque y captes esa realidad, ese es un sonido diagético. Pero en el caso de que nosotros lo produzcamos, es decir, de que utilicemos determinados elementos para unir lo que es el canto de los pajaritos, otros animales, y voy uniendo esto de manera, eh, realizando una producción como tal, a través de un montaje, a través de una edición como tal, se va a denominar sonido extra diagético, ¿sí? Entonces, toma en cuenta que cuando hablamos de una producción, nosotros en determinado momento vamos a utilizar algún tipo de respaldo. Te vas a dar cuenta, algunos de mis ejemplos hacen referencia al fútbol, no es que sea fanático y demás, pero sí me sirve para explicar. En algunos partidos de fútbol que podríamos observar,
el sonido que se escucha, ese del público como tal, a veces es introducido, es decir, no es el sonido original. Y te vas a dar cuenta también de eso en los partidos que se tenga en algunos partidos que se tenga, que transmisiones que se realice y demás. El sonido que se utiliza es extra diagético, vale decir, utilizan otro tipo de sonido de algún otro lado, de algún otro partido y demás, o sea, no es el sonido original. Pero nos transporta a esa idea, nos da esa sensación como tal de que eso se está desarrollando en ese. Si nosotros de la misma manera tuviéramos, como ves, la imagen en la parte izquierda de tu pantalla, ¿qué sonido podríamos aumentar a esa realidad? ¿Qué sonido se ocurre aumentar? Obviamente no tenemos el sonido original, ya, solo tenemos la foto. ¿Qué sonido podríamos aumentar a esto? ¿Qué se te ocurre? Es pregunta para todos, por si acaso. Hola, ¿están ahí? Andrea, ¿estás por ahí? Ah, Andrea no está en clases. Muy bien, a ver. Ana, ¿estás por ahí? Ana, ya, puedes responder por mensaje, ya, que no vas a hablar. ¿Qué sonido podría introducir a esa imagen? Carlos, ¿estás por ahí? Sí, Carlos, ¿qué sonido podrías dar? Que no sea obviamente el sonido original. ¿de cuál imagen? De la que está en la parte izquierda de tu pantalla. Ah, tal vez bocinazos, petardos. Ya, perfecto. Exactamente, muy bien, Carlos, gracias. Sí, justamente es eso. Pero no es el sonido original, pero oye, a partir de ese sonido vamos a hacer una referencia a aquello que está, que podría estar sucediendo. Ah, para eso necesitará la persona, obviamente, cierta experiencia, ¿ya? Esa experiencia que ya hemos hablado, es decir, que conozca al respecto para que pueda identificar, para que pueda conocer algo de qué se está hablando, de qué se trata como tal. Gracias, Carlos. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, eso nos transporta, ese sonido nos va a transportar como tal. Ya como bien les decía en el ejemplo, en la situación que se da, va a transportarnos a una determinada realidad que culturalmente, en nuestro caso, nosotros la vamos a identificar rápidamente. El hecho de una marcha, una manifestación, ah, somos capísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque día a día nosotros tenemos esa misma realidad, atravesamos por medio de las calles y demás, nuestro normal vivir, lamentablemente, pero es ese de conocer, ¿no? Cuando hay una marcha y demás. Si en un lugar, en un contexto donde no se realiza ese tipo de cosas, quizá el hecho de los fuegos, los fuegos artificiales, los petillos, los petardos como tal, podrían generar otro tipo de idea. Si solamente utilizo ese recurso en un lugar con gritos, podría ser el tema de una manifestación, una marcha. En otro lugar, según otro tipo de elementos, códigos, signos que yo voy a utilizar, podría representar o podría llegar a representar lo que es una fiesta, no sé, cualquier otro elemento. Entonces, el factor cultural, el factor de experiencia de las personas va a ser importante, va a ser fundamental para poder trabajar cada uno de esos detalles. Otro elemento como dentro de lo que es la funcionalidad del sonido, va a ser el tema de que el sonido va a ser expresivo, ¿sí? El sonido va a tener esa facultad. Puede ser un sonido documental y en otras circunstancias expresivo, sí, puede ser. Ya va a depender mucho del contexto, de la forma y la situación en cómo se elabore esto. ¿A qué se refiere que es expresivo? Porque el sonido puede transportarnos una pieza musical, puede transportarnos a lo que es una sensación, ¿sí? Una sensación que podría ser de generar algún tipo de emoción, algún tipo de dramatismo, alguna sensación en las personas.
Ya en términos de marketing, se habla mucho de esto, una palabra que se relaciona a los elementos que generan esa atracción, se denomina el engagement, ¿no? Que va a generar ese tipo de aproximación de tu marca, de tu producto al usuario. Entonces, los sonidos nos transportan a aquello. El sonido, la sensación de gol en un determinado contexto puede generar alegría. En otro contexto puede generar tristeza, obviamente, a quien le han metido el gol. Las imágenes que tienes ahí, el sonido del carnaval, por ejemplo, y obviamente no va a transportarte un tema de tristeza, no va a transportarte a un tema de melancolía, sino básicamente a un tema de alegría, diversión, nos va a transportar inmediatamente, ¿no? Carnaval como tal, las noticias incluso, el carnaval cruceño, el carnaval en Oruro, ¿no? Y la música que acompaña a esto, que ya nos va a generar un tipo de pensamiento y al mismo tiempo un tipo de emoción. Entonces, el sonido puede ocupar el aspecto dentro de su funcionalidad de ser un sonido documental o ser un sonido expresivo. Puede ser en algún momento utilizado, el mismo sonido puede llegar a ser un documento, puede llegar a ser dentro de la funcionalidad expresivo, claro que sí, puede ser. Dependerá mucho del contexto, dependerá mucho de cómo vas trabajando, cómo se elabora determinada producción. Al margen de eso, vamos a encontrar que un factor que es un elemento no deseado en todo proceso de comunicación. Acuérdate de eso, seguramente en algún momento te preguntaré. El ruido va a ser un factor, un elemento no deseado en cualquier momento, en cualquier proceso de comunicación. Y nosotros al momento de realizar las ediciones y demás, vamos a hacer un proceso, claro, vas a realizar un proceso, porque la idea es que esa edición, el trabajo que tú hagas a través de lo que es en este caso un programa de edición, esté respaldado por un guión, por una escaleta, por un libreto, pueda llegar a un público determinado y el público determinado pueda entenderte y pueda generar un tipo de reacción. Por eso es que solamente si hablamos de mandar un mensaje a través de lo que es, por ejemplo, explicar lo que es el carnaval solamente para radio. El carnaval es una fiesta que se remonta a tal, va a carecer, va a carecer de ciertos o de muchos elementos. La idea va a ser que este diálogo, esta narración, esté acompañado de música que va a ayudar justamente a documentar o justamente va a ayudar a hacer más expresivo eso que se quiere comunicar. Entonces, tomen en cuenta eso, que cuando hagan las producciones no solamente sea la voz es uno de los recursos, ¿sí? Pero recuerden que hay 4 elementos que se manejan dentro de lo que es el lenguaje sonoro. La voz, es decir, la palabra, lo que tú hablas, la música, los efectos de sonido y el silencio. El conjugar, el unir cada uno de estos elementos nos va a llevar a generar esa sensación, a producir en realidad una sensación en las personas a que nos dirigimos, ¿ya? Entonces, tomar en cuenta esto también como factor importante cuando hablamos del ruido. El ruido, por definición, el elemento no deseado, el elemento que no queremos dentro de cualquier proceso comunicativo, ¿ya? Comunicacional. Las características de la profesión del diseño gráfico, hacemos procesos, claro, siempre vamos a estar trabajando con procesos comunicacionales. Un tipo de ruido que vamos a encontrar, el ruido semántico, en algún momento se lo denomina también ruido psicológico o semántico, ¿ya? Ruido semántico o psicológico. Este tipo de ruido hace referencia a un desencuentro, por así decirlo, cultural, un desencuentro entre el emisor y el receptor. Ya ves ahí el texto, ¿no? Y dice una mala codificación o decodificación del significado. Vale decir que una persona que va a tener todas las posibilidades fisiológicas, por ejemplo, una comunicación personal, interpersonal, dos sujetos que están a punto de entablar una conversación. El sujeto que va a ser de emisor, el sujeto que va a ser de emisor justamente
va a tener todas las posibilidades fisiológicas para poder comunicarse, vale decir, ve bien, va a analizar la reacción del otro sujeto, habla bien, ¿sí? Habla bien, puede expresar con claridad sus ideas, no tiene ninguna dificultad, no tiene ningún problema, sabe además ordenar adecuadamente las ideas para transmitirlas. El otro sujeto de la misma manera, el otro sujeto escucha bien en este caso, va a poder recibir el mensaje, va a poder entender también aquello que se está hablando acorde a los códigos que se le va a enviar. Y según eso, va a tener la posibilidad de responder. O sea, ni siquiera es un niño, un adolescente que no sabe qué responder. No, no, no. O sea, sabe cómo responder cuando le preguntan o le consultan algo. Entonces, estos dos sujetos tratan de comunicarse y el primer sujeto le habla en otro idioma. Pero oye, la idea que está transmitiendo es adecuada, es correcta. Los elementos los ha estructurado de manera adecuada, por lo tanto no hay inconveniente. Pero el idioma, entonces la codificación como tal no es incorrecta, pero es diferente. Entonces se va a producir un tipo de ruido, ¿ya? Otro ejemplo podría darse en el tema, y esto te va a venir muy bien, esto que te estoy hablando, pero estés escuchando, no estés durmiendo, ni haciendo otras cosas, cuando realices la publicidad. El primer ejemplo ya te lo di. Otro ejemplo podría darse cuando tú utilices un lenguaje, ya el mismo idioma, ¿ya? El idioma castellano que todos lo entendemos. Utilices el mismo idioma al público receptor, a tu receptor, pero resulta que algunas de las palabras no puedan ser entendidas producto de la experiencia. Quizá habrás elegido mal al público, ¿sí? O quizá habrás elegido mal los elementos que querías mencionar. Qué sé yo, que hables con un lenguaje muy técnico a una publicidad, o dentro de una publicidad o un mensaje de manera general, a un público adolescente joven, que obviamente el lenguaje técnico no te va a entender. Que hables en función de palabras muy rebuscadas para un público que quizá no necesita justamente las palabras tan rebuscadas, sino necesita palabras fáciles. Ahora te pongo el ejemplo de la publicidad, pero en determinado momento yo estoy seguro que tú vas a trabajar en algún tipo de proyecto, ¿ya? Este proyecto puede implicar que necesiten un diseñador gráfico que realice determinados trabajos en función de un análisis que van a ser otro tipo de profesionales, ¿sí? Suele ocurrir eso, ¿sí? Hay una interacción, una transversalidad de las profesiones, donde te van a decir a ti, oye, en base a esto que hemos realizado, necesito que hagas este tipo de producto comunicacional, audiovisual, auditivo, qué sé yo, ¿ya? Entonces ahí tendrás que tomar en cuenta tu experiencia, tu experticia para lo que has estudiado, para lo que vas a ser profesional, porque no vas a ser profesional empírico, sino que estás utilizando y estás aprendiendo herramientas adecuadas que te van a permitir identificar, oye, ¿cómo quieres o analizar, preguntar o estructurar un mensaje que vaya a un público determinado de personas, que puede ser una comunidad en el altiplano boliviano, en el oriente como tal, en comunidades alejadas, o podría ser un mensaje que puedas trabajar dentro de lo que son estas fundaciones, ONGs, consultorías que se realiza para un grupo de madres de familia que han atravesado por violencia intrafamiliar. Entonces tú tienes que elaborar ese mensaje en función de ese contenido. Entonces piensa que el campo que tú vas a tener puede hacerse amplio en la medida de que tú tengas las posibilidades y las capacidades para enfrentar aquello. Si tú simplemente vas a ser una persona, sí, sé colocar, sé utilizar el programa, pero no tienes el criterio para utilizar los colores, el texto determinado, pues va a generar a medias, ¿verdad? Va a generar un mensaje a medias. Por lo tanto, te animo a que siempre puedes prepararte, a estar orgulloso de tu profesión, porque es muy importante, ya, es muy importante. Pero para eso también tienes que capacitarte y tener, la palabra muy importante, criterio al momento de utilizar colores, un lenguaje determinado, palabras. El hecho que tú entiendas no significa que el resto va a entender. Por favor, acuérdate de eso. Para cuando realices la práctica de la publicidad, el hecho de que tú entiendas algo no significa que el resto lo va a entender. Ya tomar en cuenta. Entonces, volviendo a esto,
Los detalles y características que vamos a encontrar referidos a estos ruidos va a implicar que estos dos sujetos no puedan comunicarse adecuadamente, de que el receptor pueda entender otra cosa, ¿sí? Puede entender otra cosa que no sea realmente lo que se quería comunicar. ¿Qué genera? Pues genera un ruido. Por eso se denomina un ruido psicológico, un ruido semántico. Esto tiene que ver también con un tema de idiomas, con un tema de códigos, mala codificación, con la capacidad o posibilidad o imposibilidad de algunos de nuestros sentidos. Otro detalle va a ser un tema generacional, vale decir de edad, que tú quieras enviar un mensaje a un público adulto mayor, necesitarás estructurar palabras, ¿no? Que el público adulto mayor los entienda. Un tema generacional, un tema de edad, un tema de conocimiento también podría ser, que tú quieras explicar con palabras demasiado técnicas, un lenguaje muy formado, muy formal, a un público, a un grupo de personas que no tengan la formación adecuada. Entonces mira que se va dando en distintos aspectos este ruido. Y por otro lado vamos a tener el ruido técnico o físico. Ruido físico o técnico que tiene que ver con la interferencia que pueda darse en la señal al momento de enviar, al momento de recibir. Vale decir, en este caso, los sujetos, el emisor, el receptor, no forman parte de esa generación de ruidos, no van a formar parte. Quienes forman parte van a ser, o va a ser los aspectos técnicos en el proceso de enviar una señal o recibir una señal. A eso se refiere, ¿sí? Este tipo de ruido va a afectar en eso, en el aspecto netamente técnico. Y esto podría ocasionarse por pues, una característica del clima, una interferencia en cuanto a la señal que estamos escuchando, qué sé yo, por ejemplo, un ejemplo muy básico, un programa de radio, la música esa que te gusta, ese perro intenso, ¿ya? Y resulta que se corta. Pero en el momento que tú estás de hacer tu pasito sexy sensual, ¿ya? Estás a punto de bailar y se corta, pero no eres tú, o sea, no es la otra persona, sino que resulta que es una interferencia en la señal como tal. Ya a eso se refiere este tipo de ruido. De todas maneras, los ruidos van a ser elementos no deseados en los procesos de comunicación. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? Vamos bien, por favor, consulta lo que necesites, lo que desees, puedes hacerlo a través del mensaje. Hablar, si no, bueno, deberás conocer simplemente habilitando tu micrófono. ¿Ya? Muy bien. Y puedes interrumpir el rato que desees, no hay inconveniente en esto, no me molesta para nada. Vamos con la siguiente característica, en función de lo que son las imágenes acústicas. Las imágenes acústicas van a tener la posibilidad o van a permitir justamente que a través de los sonidos, y este aspecto va solamente con el tema de lo auditivo, a través de un sonido, tú puedas generar un tipo de imagen en la mente de las personas. Y ahí está lo que habíamos hablado de los ejemplos, ¿no? Del bosque, el sonido de las calles, de los coches, las bocinas, el ruido de petardos, de voces que van gritando, reclamando algo. Todo eso que genere algún tipo de reacción en la mente de las personas. Entonces, el sonido suele hacerse visual. El sonido suele hacerse visual en la mente de las personas, ¿sí? Y es por eso que cuando hablamos y definimos a lo que es la imagen acústica, hablamos de la capacidad de los sonidos de evocar, ¿sí? De evocar imágenes mentales en las personas. Entonces, habla de que el sonido va a ser el lenguaje de las sugerencias, ¿sí? Va a provocar, va a evocar la imaginación de las personas. Por lo tanto, si tú escuchas justamente la música que haga referencia a lo que es el carnaval, pues seguramente te va a transportar a ese tipo de información que tú tengas, por así decirlo, guardada en
en tu banco de datos de experiencia, ¿ya? Si escuchas música o si escuchamos música, por ejemplo, que tenga que ver con, a ver, otro ejemplo, zampoñas, quenas, igual, nuestra mente va a girar en torno a eso. Dependerá de la experiencia que tengamos, ¿sí? Va a depender de la experiencia. Pero este factor, esta conjugación del sonido, junto con los otros, ¿no? La voz, los efectos de sonido, la música, etcétera, va a ser un factor que va a permitir que la persona tome parte activa de esa producción. ¿Qué quiere decir? Que no sea un sujeto pasivo que solamente va a escuchar, sino que si nosotros provocamos, si tú al momento de realizar los trabajos vas a provocar que las personas puedan imaginarse, estás afectando a esa persona. Afectar no en un sentido malo, no en un sentido negativo, sino que estás afectando positivamente a las personas. ¿Por qué? Porque básicamente una palabra, quizá vea, escúchala de la mejor manera, le estás haciendo pensar, o sea, la persona está trabajando, el estímulo que tú le estás dando a través de tu producción, le está sirviendo para que pueda imaginarse. Por lo tanto, te está acompañando. En lo que está escuchando, está desarrollando ideas, te está acompañando y eso obviamente va a ser un factor a tu favor, porque va a generar un efecto de recordación en las personas. ¿Sí? La persona que recuerda va a ser aquella que va a escuchar adecuadamente el mensaje. Si hay recordación, esa es la palabra, en publicidad, marketing se utiliza bastante esto, que el mensaje que tú provoques, que tú realices, provoque algo en las personas y se quede, que genere un recuerdo. Y la palabra adecuada es recordación. Si tú generas eso, si tú provocas eso, pues adelante, estás haciendo un buen trabajo. Ahí te digo que tienes, vuelvo a lo que te decía hace un momento, que tienes que tener las palabras, colores, elementos, un contexto adecuado para poder transmitir un mensaje. No solo es enviar, no, sino que hay una característica que tiene que ver con componer, con construir un mensaje adecuadamente, ¿ya? Cuando tú vayas y quieras darle un presente a otra persona, vas a averiguar mínimamente, ¿no? Varón, mujer, vas a averiguar mínimamente qué es lo que le gusta, ¿ya? Tendrías que hacer eso, ya tendrías que hacer eso. Si tú directamente vas a aparecerte con un ramo de flores con la otra persona, va a resultar que la otra persona no le gusta, había sido alérgica de paso, alérgico, sí, vas a provocar, ¿no? Entonces tienes que averiguar siempre cuáles son las características de tu público de sector como tal. En este caso, hay seguramente lo has escuchado, habrás visto en alguna otra materia, un factor bien interesante que se ha dado a través de la historia, que ha servido justamente de esta generación de imágenes, de este sonido que se hace visual a través de la radio como tal. Eh, el- el- una, una propuesta, un radiodrama que Orson Welles ha realizado, que tenía que ver, era un programa que hablaba acerca de la invasión de los extraterrestres alienígenas a la Tierra. Entonces, ha sido tan interesante esta propuesta, tan interesante que además ha generado mucho conflicto y mucho problema, que al momento de que ha hecho escuchar, oye, no había redes sociales, no había la televisión, ¿ya? O sea, el medio inmediato que tenías para comunicarte era la radio. Y mucha gente, aunque no creas, mucha gente, como ahora de repente tú ves la televisión o alguna persona en tu familia ve o se reúnen a mediodía, no sé, para ver la televisión, así con las noticias, antes la radio era el factor de encuentro. Entonces, las personas que escuchaban, escuchaban justamente radionovelas, escuchaban historias, eso les generaba entretenimiento. Entonces, ¿qué sucedía? La radio generaba una historia, pero la historia en este caso parecía tan real, porque además no se ha utilizado, y eso es lo que se le ha criticado a este autor de esta novela que se denominaba La Guerra de los Mundos, que no ha tenido una presentación, no ha tenido qué sé yo, no lo ha presentado como un programa, como tal, sino parecía una noticia, parecía una información que se iba dando. ¿Y qué iba a pasar?
iba transmitiendo datos en torno a que en este momento, imaginemos, en tal lugar están apareciendo naves espaciales. Recuerda que en ese momento había ciertas limitaciones a nivel tecnológico, no era que la gente era tonta, para nada, no, 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 sino que obviamente el contexto de ese entonces daba para eso, daba para mostrar o tenía ciertas limitaciones y obviamente la gente al escuchar a esto que ha pensado que esto era real, no podía encender el televisor, no había televisor y ver qué ha sucedido, qué ha pasado, a ver, no, ver en el celular, no, sino que simplemente se guiaba por, en este caso, por esa, entre comillas, información, pero que era una historia. Y entonces ha generado pues un pánico increíble de mucha gente que quería comunicarse con sus seres queridos, gente que ha escapado, gente que ha generado un caos bastante interesante en el sentido de cómo el medio, la radio como tal, ha podido realizar esto. Porque la gente que no solamente escuchaba, no solamente era la gente pasivo, sino que iba imaginando, ¿no? Imaginando algunas situaciones particular, qué sé yo, las naves espaciales que estaban descendiendo, nuestro contexto, que diríamos en pleno Prado paseño, y están descendiendo las naves y están atacando a todas las personas que se mueven, no sé, o sea, algo que podría ser, entre comillas, absurdo, pero ¿qué ha sucedido? La gente iba imaginándose, y esto obviamente ha generado una reacción. El sonido se ha hecho documental, el sonido se ha hecho expresivo como tal, ¿sí? Entonces, eh, en torno al conocimiento, a la imaginación que se tenía en ese entonces, la gente iba imaginando cosas que obviamente nunca han estado, nunca han sucedido, nunca han pasado, ¿sí? Y ahí tenemos la segunda, después del punto y seguido, dice, ¿no? La imagen acústica no es el contenido material o algo físico, sino una huella psíquica en torno a la experiencia de las personas, algo que tú vas a poder imaginar o terminar de representar como tal, ¿ya? Entonces tú complementas esa información que se te está dando. Ha generado tanto caos esta novela que, obviamente, muchas críticas. Ha generado muchísimas críticas. A esta provocación de imágenes acústicas en el oyente hay que añadir alusión del posible colorido de estas imágenes. Hay justamente la música, otro tipo de factores que van a permitir darle un plus adicional. La voz como tal te va a transmitir una información, sí, te transmite, pero puede que te aburra. Pase 30 segundos y te aburra. Quizá ahorita ya está aburrido de mi voz, de escuchar tanto rato mi voz. Ya enseguida vas a descansar, ¿ya? Pero a esto tendremos que apoyar, tendremos que ayudar con otro sentido que podría ser la música. Este tipo de música como tal, puedes escuchar, ¿verdad? ¿Estás escuchando? Clic. Ah, perfecto. Podríamos adecuarlo a un tipo, qué sé yo, de imagen que pueda generar miedo, imagen visual, eso me refiero, a que pueda generar miedo, que pueda generar algún tipo de zozobra en las personas. Ah, entonces la imagen refuerza, la imagen va a reforzar esto, y eso ya lo habíamos visto, ya habíamos hablado. Y es, es un sonido que podríamos identificarlo o apelar a recrear ciertas imágenes. Ahí, la voz sí podría entrar, un determinado tipo de voz, por ejemplo, ¿ya? No una voz que diga, que suene demasiado alegre, no, 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 sino una voz que genere justamente ese misterio, ¿sí? La noche pasada, acá están adecuando la voz. Tu voz, sí, tu voz, eso después iremos practicando. Entonces te das cuenta que eso es posible de realizar. Eh, un ratito. A ver, sí, me voy a quedar con esto. Y por favor, tengo 3 minutos para terminar esta sesión. Permíteme ver la hora. Tengo 12:10. Entonces, por favor, a las 12:05, después de que tomes aire, te acciones un poquito de lo que te has aburrido ahora. Levántate del lugar donde estás y en 5 minutos nos encontramos, por favor. 12:05 nos encontramos en una nueva sesión. ¿Ya? Les espero, por favor.